Así que dice la palabra del Señor, ya lo tenemos, Hebreos capítulo 3, versículo ¿qué, mi hermano? 16. Dice la palabra del Señor. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Recobre ánimo en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice a la letra: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? A quienes juró que no entraría en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Versículo 19, todos juntos, a una sola voz fuerte, dice: y vemos que no entrar. Si trajo su Biblia, hermano. Sí, porque la pantalla ya no se ve, hermano. Arregla conmigo, pues, a una sola voz. 1, 2 y 3. Y vemos que no, causa de incredulidad. Pueden sentarse esta hora. A su nombre, mis hermanos. A su nombre, mis hermanos. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, esta tarde. Yo le pregunto hoy, hermano, ¿cuántos creen que Dios sigue siendo un Dios de promesas? Dios siempre sigue siendo un Dios de promesas. La palabra del Señor dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Y es que desde Abraham, mi hermano, desde los tiempos de Abraham, Él prometió al pueblo de Israel poder entregarle una tierra donde la palabra del Señor lo declara que iba a fluir leche y miel. Una tierra, mi hermano, que les iba a entregar por heredad a los descendientes de Abraham. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 12 y capítulo 15, que nos habla acerca de ello. Pero aquella tierra, mi hermano, donde hemos venido poniendo como ejemplo al pueblo de Israel, aquella tierra no era simplemente un territorio geográfico. No solamente, mi hermano, eran hectáreas, manzanas, kilómetros de territorio, sino que aquella tierra representaba la bendición de Dios. Aquella tierra, mi hermano, representaba el descanso, como lo leímos en este versículo, representaba la provisión y sobre todo representaba el cumplimiento del propósito divino de Dios sobre Israel. A su nombre, mis hermanos. Pero algo sucedió, algo pasó, mi hermano, en todo esto. Y podríamos encontrar, mi hermano, una de las tragedias más grandes en la historia bíblica. Y es que había salido una generación de Egipto. Una generación, mi hermano, que había entrado, se había crecido en Egipto. Y después de más de 400 años, Dios los había libertado. Dios los había sacado, como dice la palabra del Señor, con brazo fuerte. Hermano, y se habían introducido al desierto. Y en ese desierto habían visto los milagros del Señor. A su nombre, iglesia. Habían cruzado, mi hermano, el Mar Rojo. Habían comido maná del cielo. Habían, mi hermano, contemplado la gloria del Dios viviente en medio del desierto. Pero algo sucedió, y por eso es una de las historias más trágicas de la palabra. Porque aquella generación que salió del desierto, hermano, jamás entró en la tierra prometida. Qué duro, va, hermano, poder saber que nuestro padre, hermano, nuestro familiar nos ha dicho: mira, hijo, te voy a heredar esa tierra. Una tierra que tal vez, hermano, usted había deseado. Un par de manzanas de tierra, hermano, que ya estaba cosechado, solamente era poder seguir. Hermano, ya se lo había dicho, y lo único que le había dicho el padre es: mira, yo te voy a dar esta herencia, pero hasta que yo me muera. Así que cuídate, hasta que yo me muera vas a heredar esta tierra. Pero por nuestras malas decisiones, por nuestros malos caminos, por nuestra mala conducta, hermano, buscamos y encontramos la muerte. Porque la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es, mi hermano? Y morimos, hermano, a temprana edad. Hermano, la promesa se quedó ahí. La promesa de heredar aquella tierra se quedó. Pero ¿por qué no heredamos aquella tierra, hermanos? Porque lamentablemente por nuestras decisiones, hermano, oiga esto, hermano, por nuestras decisiones no disfrutamos de la herencia que Dios ha prometido, o que este familiar nos había prometido. Hermano, hay promesa. ¿Usted tiene promesa para su vida, hermano? Hay promesa del Señor. El pueblo de Israel tenía promesa, pero, hermano, pero no disfrutaron la herencia.
Y las razones, mi hermano, no fueron, hermano, por la falta del poder de Dios o por la misericordia de Dios o porque Dios había fortalecido a sus enemigos. No, la causa, mi hermano, estuvo en ellos mismos. Ellos fueron la causa por la cual no disfrutaron de la herencia que Dios les había prometido. ¿Y cuáles fueron la causa? Como leímos en este versículo. Número 1, la incredulidad, la rebeldía, la murmuración, la desobediencia, mi hermano. Y pudiéramos seguir sumándole más causas por la cual el pueblo de Israel no disfrutó de aquella herencia. La promesa estaba. Solamente era de poder entrar a conquistar esa tierra. Y el apóstol Pablo, allá en primera de Corintios capítulo 10 versículo 11, hermano, nos enseña que la experiencia que Israel pasó, hermano, quedó registrada en las Sagradas Escrituras para nuestra instrucción, para que nosotros aprendamos. Bien dice por ahí aquel dicho que es de sabios, mi hermano, reconocer nuestros errores, ¿verdad? Pero es más de sabios, mi hermano, poder aprender de los errores de los demás. A su nombre, mis hermanos. Y si la palabra del Señor nos enseña, mi hermano, qué cosas no debemos de hacer, hermano, entonces debemos de limitarnos, porque yo sé que usted quiere disfrutar de la herencia prometida, ¿o no, mi hermano? ¿Quiere disfrutarla o no quiere disfrutarlo, hermano? Claro que sí. No queremos que solamente se quede como una promesa, queremos disfrutarlo. Por eso, mi hermano, hoy también existe, mi hermano, una herencia espiritual. Hay una herencia espiritual preparado para cada uno de los hijos del Señor. Dios ha prometido que nos va a dar una vida en abundancia, una comunión profunda con el Señor. Él ha prometido un crecimiento espiritual, victoria ante el pecado, mi hermano, recompensas eternas y sobre todo el cumplimiento del propósito divino de Dios sobre nuestra vida. Él lo ha prometido. Y yo pregunto esta tarde, ¿cuántos son salvos en este lugar, mis hermanos? Sí, mi hermano, una vez siendo hijo del Señor, hermano, reconociendo al Señor como su Salvador, hermano, y siendo hijo legítimo del Señor, usted tiene la salvación ganada, hermano. Nadie se la va a quitar, nadie se la va a arrancar de sus manos. Pero sabe, hay muchas personas que a pesar de que son salvas, hermano, oiga bien esto, no viven de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Hermano, el Señor ha establecido que vivamos una vida en abundancia, porque sabe usted que la salvación, hermano, la salvación se comienza a vivir desde acá de la tierra. ¿Sabía usted eso, hermano? La salvación comenzamos a vivirla desde la tierra. Voltea a ver a su hermano. Si tiene la cara empurrada, hermano, no es salvo todavía. Pero si está sonriente, mi hermano, y si no le voltea a ver, hermano, tampoco es salvo, ¿verdad? Hermano, voltea a verlo. Sí, porque la salvación, hermano, se vive desde la tierra. A su nombre, mis hermanos. La vivimos desde acá, hermano. Desde acá debemos de disfrutar esa vida abundante. Hermano, porque de nada sirve estar todos empurrados acá, hermano. De nada sirve, hermano, estar amargados, porque entonces no vamos a ir a hacer nada allá en los cielos. Uno dice, ay, Señor, yo ya quiero que venga a aquel lugar donde no hay sufrimiento, donde no hay lloro, Señor. No, el Señor quiere que desde ya usted disfrute de su salvación, hermano. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, y eso lo vamos a ver en otros temas más adelante, pero hablando un poquito acerca de eso. Hermano, muchas veces vivimos lejos de lo que realmente debe de ser una vida cristiana. Lejos, no hablando del pecado, sino hablando, mi hermano, que estamos apartados de poder disfrutar esas vidas abundantes, esa recompensa eterna y ese cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Pero sabe, al igual que Israel, mi hermano, pueda que nuestra terquedad, oiga lo que le voy a decir, pueda que nuestra terquedad, pueda, hermano, que nuestra manera de vivir, pueda, mi hermano, que nuestra necedad en las cosas del Señor, pueda ser, mi hermano, nuestra negación de la fe en el Señor, pueda hacer que todas esas cosas, mi hermano, puedan entrar a nuestra vida. Y eso nos haga, mi hermano, limitarnos de poder disfrutar las bendiciones que Dios ha preparado de su reino aquí en la tierra y también en la eternidad. Por eso hoy, esta tarde, mi hermano, quiero hablar con ustedes sobre el tema, mi hermano, los peligros. Oiga, el peligro de perder la herencia prometida. Porque hay un peligro, hay una razón, mi hermano, por la cual nosotros podemos perder aquella herencia, aquella promesa del Señor. Yo quiero compartir, mi hermano, por cuáles fueron las razones por la cual el pueblo de Israel, aquella primera generación, aquella generación que salió de Israel, no disfrutó de la herencia prometida.
Y una de ellas, mi hermano, lo encontramos ahí en el versículo 19, donde dice la palabra, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. No pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y es que la incredulidad, mi hermano, fue el primer pecado. El pecado, podríamos decir, principal, mi hermano, detrás de los demás, que el pueblo de Israel los limitó a no entrar en la tierra prometida. Y es que cuando hablamos de incredulidad, mi hermano, mire, muchas veces nosotros confundimos el no creer, mi hermano, con incredulidad. Y es que es muy distinto, mi hermano, la incredulidad. Porque la incredulidad, mi hermano, es negarse. Oiga bien esto, negarse a creer. A su nombre, mis hermanos. Sí, es como por ejemplo, mi hermano, Dios ha venido y ha hecho una obra sobre su vida, ha traído sanidad. Hermano, le han detectado, le han diagnosticado una enfermedad, mi hermano, difícil de poder sanar, posiblemente letal a su cuerpo. Hermano, pero en medio de todo eso viene la mano de Dios poderosa sobre su vida. Viene, mi hermano, a sanarlo, a liberarlo, a restaurarlo, hermano. Y hoy usted está contento porque Dios lo ha sanado. Pero hermano, pero en medio de eso todavía dice usted, qué calidad ese doctor donde fui. Qué pilas ese doctor. De veras, el medicamento que me dio ese doctor es buenísimo, se lo recomiendo, vaya. ¿Y dónde quedó la mano de Dios sobre su vida, hermanos? Comenzamos a endurecer nuestro corazón y nos negamos a creer. Aún, mi hermano, Dios haciendo la obra en nuestra vida, nos negamos a creer que Dios lo ha hecho. Aún existiendo esas evidencias suficientes para confiar en Dios, nos negamos a confiar en Dios. A eso se llama incredulidad. Eso es incredulidad, hermano. Y hay una diferencia entre la duda y la incredulidad. ¿Por qué? Porque la duda, mi hermano, lo que busca es respuestas. Sí, Dios nunca te va a rechazar si tú vienes con dudas ante Él. Dice la palabra que Tomás, hermano, Tomás tenía dudas si realmente era Cristo que había resucitado. Y Jesús, hermano, no vino a regañar a Tomás y a decirle, incrédulo, ¿por qué no creíste? Soy yo, creé. No, hermano, Tomás tenía la duda. Y viene el Señor y se acerca, le dice, Tomás, toca, ve, soy yo. Hermano, oiga bien esto. Y Tomás preguntó, dice la palabra, y después creyó. Eso es duda. Pero la incredulidad, mi hermano, es totalmente diferente. Porque podríamos poner el caso de Tomás. Y aún Tomás, hermano, tocando las heridas de Jesús, metiendo sus manos sobre su costado y no creerle, mi hermano. No, este no es Jesús, este es otro. De seguro es maquillaje, de seguro algo se puso ahí para saber que era Jesús. Eso se llama incredulidad. A su nombre, mis hermanos. Yo le pregunto, hermano, ¿usted cree que Dios sigue haciendo milagros el día de hoy, hermano? Sí, pero ¿por qué no los vemos como antes? ¿Por qué no vemos milagros como antes, hermano? ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? Le he dicho que Dios es el mismo de ayer, de hoy, y lo seguirá haciendo. Los mismos milagros, hermano, de levantar al muerto, resucitar muertos, hermano, hacer caminar paralíticos, hacer ver a los ciegos, hermano, hablar a los mudos. Esos milagros siguen vigentes hasta el día de hoy. ¿Cuánto lo creen, mis hermanos? Veo, por eso es que no suceden, hermano. Porque no cree. ¿O no cree usted que Dios puede resucitar a un muerto? ¿Y por qué no lo ha resucitado? ¿Usted no cree, mi hermano, que Dios puede levantar a un paralítico? Dios lo puede hacer. Dios puede sanar. La Biblia dice, hermano, que Jesús no hizo muchos milagros. Y hubieron ciudades en donde Jesús pasó de largo. ¿Por qué? Por la incredulidad de los que habían en esa ciudad. Hermano, es que la incredulidad, hermano, oiga bien esto, la incredulidad rechaza creer aún después de haber recibido esa evidencia. Por eso Dios, mi hermano, trató con paciencia la duda de muchos de los que estaban ahí. Esas dudas serias, esas dudas que inquietaban el corazón, hermano. Pero también reprendió a aquellos, hermano, que eran incrédulos y que se resistían a poder creer en Dios. Hermano, tenga dudas y acérquese al mejor lugar, a la presencia del Señor, a la palabra de Dios para resolver esas dudas. Pero si hay incredulidad en su corazón, échela fuera en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Dios había prometido al pueblo de Israel un lugar, una tierra, hermano, y eso no era asunto, hermano, de poder ver si habían posibilidades humanas, si podían o no podían hacerlo. No, el Señor solamente deseaba que ellos pudieran confiar en esa palabra divina. Hoy Dios te sigue diciendo lo mismo.
El Señor no te está preguntando si puedes o no puedes hacerlo. Si la promesa de Dios fue dada sobre tu vida, Él solamente quiere que confíes en su palabra, que descanses en su palabra. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, en Números capítulo 14, también en Números 13, mi hermano, encontramos ahí como Dios le pide a Moisés que envíe hombres a poder espiar la tierra prometida. Envía 12 hombres, uno de cada tribu, no cualquiera, eran personas líderes, eran personas, hermano, que estaban en cierta manera, tenían una madurez en su vida. Y Dios los envía a reconocer la tierra. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que el corazón del pueblo se pudiese quitar esa incredulidad, para que en el corazón del pueblo, gracias hermano, se pudiese quitar esa duda. Por eso es que el Señor envía, mi hermano. Y sabe, la palabra dice, hermano, que fueron los espías y regresaron de Canaán. Pero 10 de ellos, hermano, enfatizaron los obstáculos más que en la promesa. 10 de ellos, mi hermano, hablaron más de los gigantes, hablaron más de las ciudades fortificadas, hablaron más de los enemigos poderosos que habían en ese lugar. Y sabe, hermano, hubieron 2, Josué y Caleb, hermano, que ellos no vieron exactamente lo mismo. Ellos, hermano, estaban parados en la promesa del Señor, en la palabra del Señor, en lo que Dios había dicho. Por eso es que ellos declaran esta palabra, a pesar de la incredulidad del pueblo, a pesar de la incredulidad de aquellos 10. Ellos dicen: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderoso nosotros que ellos. A su nombre, mis hermanos, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Es que hay una gran diferencia, mi hermano, entre las circunstancias teniendo fe y no teniendo fe. Hermano, hay una gran diferencia. Por eso el Señor pide que en medio de todo proyecto de parte del Señor tengamos fe, hermanos. Por eso la Biblia dice que la fe, sin la fe, mi hermano, es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe, mi hermano? ¿Qué es la fe? ¿Qué dice Hebreos 11:1? ¿Es pues la fe, la certeza y la convicción? Hermano, no tenemos, pero estamos creyendo en fe. Por eso este proyecto, hermano, de Sembradores de Fe es un proyecto de ¿qué, mi hermano? De fe. Aleluya, es un proyecto de fe. Hubiera venido ayer, hermano, hombre, se hubiera llevado la palabra del día de ayer, la promesa del Señor. Y la promesa del Señor es que Él da semilla al que siembra, mi hermano. Sí. Ay, pastor, no tengo semilla. Tranquilo, usted comience a sembrar y va a ver que Dios le va a dar más semilla para sembrar en abundancia en el nombre de Jesús. Pero cuando entra la incredulidad, hermanos, eso es terrible, la incredulidad. ¿Por qué, mi hermano? Porque la incredulidad lo que hace es limitar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque Jesús viene y echó a todas aquellas gentes que estaban, mi hermano, ahí en la casa de Jairo. Dice que entró Jesús, hermano, y estaba aquella niña, hermano, acostada, literalmente muerta estaba aquella niña. Y Jesús, la primera instrucción que pide: sáqueme a toda esta gente de aquí, sáquemela. Porque comenzaron a preguntar: ¿y cómo dice este que está dormida? ¿Cómo es que no? Si no ve pues que está bien muerta, hasta allá tiesa está, y así dice que lo va a resucitar, hermano. Esa gente, mi hermano, mire, con esa gente no se pegue, hermano. Con esa gente llena de incredulidad no se junte, hermano. Sí, porque sabe lo que va a pasar, que esa gente lo que va a hacer, mi hermano, es desanimarlo. Mi hermano, yo tengo ganas de poder entrarle de lleno al servicio de la obra del Señor. Ni se meta, ni se le ocurra a usted. No le va bien a uno, no lo haga. Ay, hermano, mire, deshágase de esa gente de su alrededor, hermano. A su nombre, mis hermanos. Lo bueno que no vinieron hoy, ¿va, mi hermano? O si vinieron, hermanos. Si no, echamos fuera ese espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús, hermano. Porque sabe, la incredulidad, mi hermano, convierte muchas oportunidades en amenaza. Imagínense que usted venga, mire, le voy a poner un cuadro bíblico, hermano, el cuadro de José, el soñador. José vino, hermano, y comenzó a contarle a sus hermanos: miren, yo soñé que estábamos en el campo y que sus espigas, bueno, teníamos cada uno nuestras espigas de trigo, y resulta que las suyas se cayeron y se inclinaron, y la mía nomás quedó parada. No sé qué es eso. Pero y los hermanos comenzaron a enojarse, a decir: vos estás loco, saber qué querés. Y el segundo sueño fue peor, hermano, porque incluía al papá y la mamá, hermano, y lo reprendieron, lo regañaron. Hermano, así sucede.
Cuando usted se junta con alguien incrédulo, hermano, en vez de decirle, dale, avanzá, vos podés, hermano, más bien dice, ni lo hagas, no seas loco, pérdidas vas a tener, mejor ni te metas. No, hermano, aléjese de esa gente, hermano. A su nombre, mis hermanos. Porque sabe, la incredulidad, mi hermano, muchas veces magnifica más los problemas que los resultados. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que usted quiere emprender algo y comienza usted a hacer números y dice, necesitamos tanto para entrar al proyecto? Y tal vez usted le cuenta, hermano, tal vez a su esposo, a su esposa o a algún familiar, algún amigo, y le dice, mira, necesito 100,000 quetzales para entrarle. Uy, hermano, tan loco vos, eso no lo vas a alcanzar. No, hombre, mira, si te metes en eso, mira, vas a tener más deudas, vas a fracasar. Mira, la gente ni te va a llegar a tu negocio, hombre. Mejor ni te metas, mejor viví tranquilo ahí donde estás. Hermano, esos son gente, hermano, que son incrédulas. A su nombre. La incredulidad hace muchas veces también que el creyente, hermano, dude de las promesas divinas del Señor. Hace que dude de las promesas. Dios ha prometido, ha dado, ha dicho, hermano, siembra. Y si siembras en abundancia vas a recibir. Si siembras generosamente, el Señor te va a bendecir generosamente. Pero dice, será, dice uno, será, no creo. No, mejor no. Mejor ni intento, ¿verdad? Ahí estoy bien, gracias. Y seguimos, hermano, viviendo en la misma vida. Y Dios quiere que vivamos una vida, ¿en qué, mi hermanos? En abundancia para la gloria del Señor. Por eso es que la incredulidad impide avanzar, hermanos. La incredulidad impide avanzar. No vas a llegar a ningún lugar si hay incredulidad en tu vida. Si Dios ya ha dicho, hermano, ha dado una promesa, ¿dónde tienes que aferrarte tú, mi hermano? ¿A la circunstancia o a la promesa? A la promesa hay que aferrarse, hermano. Tal vez el cuadro está, mi hermano, negativo. Tal vez, hermano, como decimos, ¿verdad? Aquel refrán, hermano, nos está lloviendo sobre mojado. Estamos viendo que no avanzamos, no prosperamos, pero Dios ha dicho, te prosperaré, te bendeciré. Hermano, ante eso debemos de avanzar en el nombre de Jesús. Por eso es que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Hermano, porque él avanzó, él no se detuvo. Hermano, Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. Y te llevaré a la tierra que yo te enseñaré. Hermano, Abraham salió sin rumbo, sin dirección. Él solo agarró las maletas y se fue, hermano. Y Dios lo bendijo por su obediencia. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores, hermano. Por eso es que la incredulidad, hermano, sigue siendo un peligro para la iglesia de hoy. Sigue siendo un peligro, hermano, porque aquel pueblo, usted puede leer todos números, hermano. En todos números, hermano, vemos que la incredulidad, hermano, vino a meterse en el corazón del pueblo. Hermano, y eso sucede hoy en día. Porque conocemos las promesas de Dios trazadas en la Biblia, mi hermano, trazadas en sus escrituras. Pero aún vivimos dominados por el miedo, hermano. Vivimos atemorizados por el miedo. No, hermano, salgamos de eso en el nombre de Jesús. Salgamos de ese miedo, emprendamos en Cristo Jesús. Si Él ha dado la palabra, mi hermano, Él también va a dar la provisión. Si ha dado la visión, Él dará la provisión en todo lo que hagamos para la gloria del Señor, hermano. Pero no tengamos miedo, porque eso es lo que busca el enemigo, meter miedo, meter ese miedo, esa incredulidad. Mire, hay algunos hermanos que oran, oiga bien esto, oran y aún orando, mi hermano, no esperan recibir nada del Señor. Imagínese ese tipo de gente, ¿va, hermano? Que le oran al Señor, Señor, voy a orar, Padre. Bueno, y en su corazón está, no, yo sé que ni me va a dar nada, yo sé que no me va a bendecir, yo sé que no va a hacer nada conmigo, pero bueno, como dicen que hay que orar, voy a orar, pues, ¿verdad, Señor? Bueno, si tú quieres, va, bueno, yo no te estoy pidiendo nada, pero si quieres, dame, va. Y uno está así, hermano, con incredulidad, hermano, y así no vamos a recibir nada. A su nombre, mis hermanos. Tenemos que quitar de nosotros esa incredulidad. Porque oramos, hermano, aún con nuestros pensamientos, hermano, siendo incrédulos. No, hermano, sabemos inclusive lo que Dios manda, pero no obedecemos porque hay incredulidad en nuestra vida. Imagínense, hermano, viene Pedro, el apóstol Pedro, y le dice a Jesús, Jesús, si tú eres, él tenía la duda, no era incrédulo, él tenía la duda. Si tú eres, haz que yo camine sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven pues, bájate la barca, caminá sobre las aguas. Y caminó Pedro sobre las aguas, ¿sí o no, mi hermano? Lo hizo.
Lo hizo, el Señor le dio un mandato, hermano, inclusive le dijo: hey, tiren la red y van a sacar varios peces. No, pero si hemos pescado toda la noche, Jesús. No, hombre, háganlo. ¿Y qué dijeron los discípulos? En tu nombre, Señor, en base a lo que tú nos mandes, Señor, en base a la instrucción que tú nos das, Señor, echaremos la red. ¿Y qué es lo que sacaron, hermanos? Dice la Biblia que sacaron un gran tanatal, para que me entienda, hermano, de peces, hermano. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermano, así que no mires, hermano, no mire los obstáculos. Mira al Señor, mira al Señor. Porque la incredulidad, mi hermano, oiga bien esto, es la decisión de poder ver mal las circunstancias que poder confiar en la palabra y en la promesa del Señor. No, hombre, confiemos en la promesa del Señor, confiemos en la palabra del Señor. Anoche yo le decía a los hermanos: hermanos, confíen en el Señor, siembren, aún no teniendo semilla, siembre, y va a ver que Dios le va a dar semilla. Hágalo. Pastor, usted está loco, ¿cómo voy a sembrar si no tengo semilla? Es que todo es por fe, hermano, todo es por fe, porque al que cree, le dice la palabra, todo le es posible. Y hermano, y es que Dios no anda buscando, hermano, que veamos la ausencia de problemas en nuestra vida. No, el Señor no anda buscando gente optimista, hermano, no. El Señor anda buscando gente llena de fe. Porque optimistas hay un montón, hermano. Aquellas personas que ven el problema y dicen: todo va a salir bien, todo va a salir bien. Pero en su corazón es incrédulo. Y solo lo dice: lo voy a confesar porque así dice la palabra. Todo. No, hermano, no, eso no es así. Hermano, usted tiene que creerlo desde su corazón, desde su interior. Y lo que usted cree, en lo que usted ha visto en la palabra, la promesa de Dios, en base a eso usted tiene que, hermano, declararlo en el nombre de Cristo Jesús, hermano. Usted tiene que creer en su palabra. Usted tiene que creer en las promesas de Dios. Y aún creyendo, mi hermano, ¿van a existir los problemas, sí o no, mi hermano? Van a existirlos. Pero usted creyendo a la palabra, hermano, usted va a decir: ve, pégale aquí al pecho, porque mayor es el que está conmigo que el que está en contra de mí. Así dice la palabra del Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, a su nombre. Aleluya. Entonces la incredulidad, mi hermano, fue uno de los primeros problemas, uno de los primeros peligros, hermano, que vinieron a enfrentar el pueblo de Israel, y por la cual aquella primera generación que había visto la mano de Dios no se les permitió entrar a la herencia prometida. Qué duro eso, hermano. Imagínese usted por tantos años y no entrar a la herencia. Otro problema que encontramos acá, y ya se lo he dicho en otras prédicas anteriores, es que aunque ellos habían salido de Egipto, hermano, Egipto no había salido de su corazón, no había salido de su mente. Mire, acompáñeme por favor a Números capítulo 13, versículo 31 al 33. Números 13 dice: mas los varones, hablando de los 12 espías, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, oiga bien esta frase, hermano, mire esta frase: éramos nosotros a nuestro, ¿qué dice mi hermano? Parecer. Oiga, esa frase, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Hermano, después de más de 400 años de esclavitud, hermano, habían aprendido a pensar como esclavos. Habían, hermano, mire, esto es increíble, porque observamos este pasaje bíblico, hermano, y oiga, y dice que los habitantes, mi hermano, mire, ni los habitantes de Canaán se los habían dicho, sino que ellos se lo creyeron a sí mismos. Ellos dijeron: no, es que somos poca cosa, no vamos a lograrlo. No, es que no tenemos la fuerza. No, hombre, es que ellos son mayores que nosotros y no lo vamos a hacer. Eso es lo que dijeron ellos. Éramos nosotros, a nuestro parecer, dice, como langosta. Yo le pregunto, hermano, ¿usted cómo se ve? ¿Cómo se ve usted, mi hermano? ¿Cómo se ve usted? ¿Como un inútil, hermano? ¿O como alguien útil? ¿Cómo se observa usted, hermano? De veras, ministrese hoy en el nombre de Jesús, hermano. ¿Como un fracasado o como un exitoso? ¿Como alguien, mi hermano, que no puede hacer nada o como alguien que lo puede hacer todo? ¿Cómo se calcula usted? ¿Cómo se ve, mi hermano?
Porque mire que el pueblo de Israel, mi hermano, ellos habían observado que el problema no comenzó en sus enemigos, sino el problema, mi hermano, había comenzado en ellos mismos. Hermano, ellos ya, jala. Mire, hermano, esto es tremendo, ¿va? Porque muchas veces nosotros venimos y nos emprendemos a hacer un proyecto. Y usted tal vez ahí en su mente está, me gustaría poner, hermano, un negocio. Quiero poner un negocio. Me imagino que este negocio lo voy a pintar así. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Voy a colocar este producto aquí y acá. Hermano, usted está soñando. Y de repente, mi hermano, viene aquel pensamiento. No, pero ¿quién soy yo para poner eso? De veras soy loco, va. Solo sueño soy yo. Hermano, ni siquiera lo ha puesto. Y ya vio que estaba fracasando, hermano, en ese negocio. ¿No le ha pasado a usted eso, hermano? Saque eso de su corazón hoy en el nombre de Jesús, hermano. Quítelo de su corazón. Porque mire que antes de ser derrotados por sus enemigos, el pueblo de Israel, mi hermano, ya había sido derrotado. ¿En dónde, mi hermano? En sus pensamientos. Ya habían sido derrotados. A su nombre, mis hermanos. Pregunto, ¿cuántos solteros hay aquí, mis hermanos? ¿Y por qué no se ha casado todavía? Aleluya, hermano. Sí. Mire, hermano, hay muchos jóvenes solteros. Hermano, estoy hablando de jóvenes que ya tienen una madurez espiritual, una madurez económica, una madurez, hermano, emocional, y siguen solteros. Hermano, ya están entrando en el inventario de la iglesia, mi hermano. Por ellos dicen, hagamos otro ministerio, el ministerio de los jóvenes adultos, por no decir los jóvenes solterones de la iglesia, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué quiero decirle con esto? Hermano, ¿qué pasa? Hay muchos jóvenes, hermano, que ahí está la herencia prometida, la tierra prometida, hermanos. Sí, ahí está, mi hermano, y Dios ha dicho y ha puesto convicción en el corazón. Ella es para ti, ella es la persona que Dios ha puesto para tu vida. Dale, animate, entrale. Hermano, pero aún antes de llegar a pedirle, hermano, un compromiso, ya comenzó a decir, no, me va a rechazar. No, me va a decir que soy feo, dientudo, narizón. No, mejor no. Para no recibir humillaciones, mejor me quedo así. Y está la frase, va. Mejor solo que mal acompañado, dice, va. A su nombre, mis hermanos. Yo quiero que vea esto. Y muchas veces decimos eso, hermano. ¿Por qué? Por las malas experiencias que tuvimos en el pasado. Tal vez, hermano, en el pasado, relaciones pasadas, hermano, hirieron nuestro corazón, nos lastimaron, nos traicionaron, hermano. Y decimos nosotros, para vivir otra vez eso, mejor ya no. Y cuando vemos que el propósito del Señor es que dice que Dios quiere que nadie esté solo, mi hermano. Así dice la Biblia. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea, dice la palabra. Pero, hermano, nos acobardamos. A su nombre, mis hermanos. Por eso le pregunto, hermano, a los que estamos casados, para la gloria del Señor, hermano. Aleluya. ¿Quién lo conquistó, hermano? Ella, dice la hermana. A su nombre, mis hermanos. Mire, tome valentía, hermano. Sí, porque eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel. Dios, hermano, mire, Dios los había llamado como una nación santa. Dios, hermano, había marcado en ellos, mi hermano, una identidad de pueblo escogido, de un reino de sacerdotes, hermano. Pero ellos continuaban viéndose como esclavos, hermano. Se continuaban viendo como fracasados, como gente que no podía hacerlo. Y así habemos muchos, hermano. Habemos muchos que vivimos, hermano, por lo que creemos que somos y no por lo que Dios dice que somos. Vivimos inclusive, mi hermano, aún por lo que los demás dicen, hermano. Yo me imagino este texto bíblico, hermano. Mire que dice ahí, hermano. Dice, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. Yo me imagino que ellos llegaron y dijeron a los gigantes, ¿cómo nos ven a nosotros? ¿Va que somos como langostas? Sí, yo creo que sí. ¿La vistes? Somos como langostas. ¿Sabe qué es una langosta, mi hermano, esa traducción? Dice que eran como cucarachas, hermano. Eran como cucarachas, así es la traducción original, hermano, cucarachas. ¿Va que así nos vemos? Sí. Y muchas veces decimos eso, hermano. Ay, Dios mío, vivimos, hermano, pensando lo que vivimos, hermano, a la manera que la gente piensa y no a lo que Dios piensa de nosotros, hermano. A su nombre, mis hermanos. Por eso es que hay algo que tenemos que entender, que hemos sido redimidos por Cristo Jesús, hermano. Hemos sido redimidos por Él. Hemos sido comprados, hermano. Y por eso tenemos que dejar esa vida de esclavitud, esa vida de fracaso, esa vida de ataduras en nuestra vida, hermano. Pero hay muchos que siguen viviendo con esa mentalidad de derrota.
Hermano, mire, queremos dejarle un tiempo para que adore al Señor. Ay, no puedo. Y la excusa, hermano, me duele la garganta, mi hermano. Mire, un liderazgo, mire, entre. No, soy incapaz. Deme unos 20 años y voy a ganar experiencia. Y ahí le cuento a los 20 años. No, hermano, no es así. Hermano, mire, queremos que sirva en este ministerio. Ay, no, me considero indigno, hermano. No soy digno de poder estar en ese ministerio. No, gracias, hermano. Mejor déselo a otro. Cuando Dios ya te perdonó, ya te redimió, hermano, ya te sacó de esa esclavitud, a su nombre, mis hermanos. Tienes que pensar, mi hermano, diferente. Piensa, mi hermano. No como, mira, muchas veces es cierto, hermano, hay temores, hay miedos en nuestra vida. Está bien, hermano, pero no dejes que ese miedo, ese temor se apodere de tu vida, hermano. Vénselo en el nombre de Cristo Jesús, hermano. Porque la fe, oiga, la fe nos hace vernos, hermano, como Dios nos ve. La fe nos hace vernos como Dios nos ve. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo se ve usted de aquí a 5 años, hermano? ¿Cómo se ve? Aleluya, hermano. Yo de aquí a 10 años yo lo veo en otro asentadero, ya sentado para la gloria del Señor, hermano. Yo ya veo otras personas a la par suya sirviéndole usted en otras áreas, hermano. Yo lo veo creciendo, hermano. Veo tal vez usted que está yendo, hermano, a predicar, tal vez como pastor en alguno de los municipios, hermano, o departamentos de Guatemala. Así lo veo yo, hermano. El problema es que usted no se ve así. Y ahí entonces echamos a perder el propósito divino de Dios sobre nuestra vida. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo, hermano. Sí, porque mire, el pueblo de Israel, Dios los había liberado, vuelvo a repetir, los había declarado, hermano, como conquistadores. Y Dios le había dicho, vayan, conquisten la tierra, métanse. Pero dijeron, no somos capaces. No podemos hacerlo. Mejor no, gracias, para la próxima, con gusto. Y dejaron ir el tiempo, dejaron ir el momento en sus vidas. ¿Y sabe cuál es lo peor, hermanos? ¿Sabe cuál es lo más terrible? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Que dice la palabra del Señor, hermano, que ellos entraron en un estado de murmuración. Entraron en un estado de murmuración. No entraron, número uno, ¿por qué les dije? Por su incredulidad. No entraron porque tenían una mentalidad de esclavos. Y no entraron, mi hermano, porque comenzaron a murmurar. Mire lo que dice ahí, Números 14, siempre hablando de este episodio de los 2 espías. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche de la mala información que habían recibido. Y dice el versículo 2: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Oiga lo que dice el 4: y decía el uno al otro, murmuración, designemos un capitán y volvamos a Egipto. A su nombre, mis hermanos. Mire, porque ¿qué es la murmuración, hermanos? La murmuración, hermano, oiga, la murmuración, se lo voy a leer de esta manera, es la expresión constante de ¿qué? De quejas, de críticas, de inconformidades, de descontentos contra Dios, contra las circunstancias, inclusive contra las personas que Dios ha puesto como autoridad. A su nombre, mis hermanos. Y aquí esto es lo que entra un poco más fuerte, hermano, para nuestra vida. ¿Por qué? Porque mire, hermano, muchas veces nosotros creemos y decimos, hermano Pedro, fíjate, Pedro, que quiero desahogarme con vos. Pedro, es que ese líder que tenemos, Pedro, no sirve, Pedro. Mira, ese líder, Pedro, de veras, por gusto está como líder. Si yo estuviera ahí fuera mejor, pero Pedro, no le hagamos caso, no vayamos, Pedro, donde nos está diciendo, no vayamos a visitar, no vayamos, no, ¿para qué, Pedro? No lo hagamos. Y uno dice, es que lo hice para desahogarme, para sacar lo que había en mi corazón. Hermano, cuando usted habla para destruir a alguien, hermano, a eso se llama murmuración.
Cuando usted comienza, mi hermano, a quejarse, el descontento, ay, ese pastor, ¿por qué nos mete a este proyecto? ¿Para qué si sabe que estamos necesitados? Estamos pasando un mal tiempo financieramente. ¿Para qué estamos metidos? Mejor nos quedamos ahí donde estamos, hombre. Mejor, ay. Y comenzamos, hermano, a regar mi hermano, ese descontento, esa inconformidad, y se comienza a regar, mi hermano. Eso se llama, ¿cómo, mi hermano? Murmuración. Cuidado, hermano, cuidado si hemos caído en la murmuración. Porque la Biblia, hermano, habla que la murmuración no es simplemente expresar una preocupación legítima. No, hermano, sino que es la actitud que nace del corazón. Por eso la pregunta es, ¿con qué objetivo lo estamos haciendo? ¿Con qué objetivo estamos, hermano, diciendo, contando lo que está pasando? ¿Para bendición o para destrucción? ¿Para restauración o para destrucción? ¿Por qué lo estamos haciendo? Por eso, mi hermano, una de las cosas que mide la murmuración es el corazón. Sí, ¿por qué? Porque comenzamos a cuestionar la bondad de Dios, la sabiduría de Dios o la dirección de Dios. Y es que la murmuración, mi hermano, tiene la idea, oiga bien esto, de hablar en voz baja. Si es que el lugar que nos trajeron, vos, sí, hombre, que cae mal, tanto calor que hay aquí, sí, no, ventiladores deberían poner, sí, pero no hay, pero vean, sí, tanto pisto que damos y nada hacen. Pero no le digas a nadie, es entre nosotros. Eso es murmuración, hermano. A su nombre. Y ahí tenemos que tener cuidado, amada iglesia. Tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque muchas veces, hermano, tal vez no, mire, ¿usted sabe qué es renfunfuñar, hermano? ¿Sabe qué es renfunfuñar? Es como, por ejemplo, cuando usted manda a su hijo a hacer un mandado y no quiere ir a hacerlo. No le dice nada, pero se va. Ese es refunfuñar. Cuando se pelea con su marido, con su mujer y no puede decirle nada. ¿Estás enojado? No. Puro toro embravecido, hermano. Eso es refunfuñar. Tal vez no decimos las cosas, pero estamos refunfuñando. Ahí caemos otra vez en la murmuración, hermano. Caemos en la murmuración. Porque viene y le pregunto, ¿por qué estás refunfuñando vos? Es que me cae mal vos. Es que mira, a mí, solo puro el chavo del 8, solo a mí, ¿va? A su nombre, mis hermanos, santo Dios. Protestamos, hermano, por todo. Hablamos negativamente, mi hermano, de una manera persistente. Eso es murmurar, hermano. Eso es murmurar. Tengamos cuidado, amada iglesia, hermanos líderes, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, hermano, de no caer en la murmuración, porque el diablo está disfrazando la murmuración, hermano, como el desahogo de nuestra alma. Tengamos cuidado con quién hablamos las cosas, tengamos cuidado cómo decimos las cosas, tengamos cuidado, hermano. A su nombre. Sí, en la mañana también se quedaron callados todos, hermano. Sí, ¿por qué? Porque Israel, mi hermano, cayó repetidamente en este pecado durante los 40 años de peregrinaje en el desierto. Mire, hermano, no tenían agua. ¿Y qué comenzaron a hacer? Si por gusto nos trajeron aquí, aguantar sed, es que mejor nos hubiéramos quedado. Mire, ¿sabe cuál es lo peor, mi hermano, de la murmuración? Es cuando usted viene, hermano, y dice, mejor me hubiera quedado en el mundo, porque aquí en la iglesia solo caras, solo lo que usted dice, va, hermano, estas son la gente, ¿verdad? Y en el mundo uno está mejor. ¿Va usted? Sí, mejor vámonos pues. Y comienza, hermano, todo eso a quejarse, a alegar, mi hermano. Caemos en la murmuración. Y el pueblo de Israel, mi hermano, cayó. No había agua, comenzaron a murmurar. Hermano, no había comida, comenzaron a murmurar. Hermano, Moisés y Aarón estaban liderando al pueblo, comenzaron a murmurar. Hermano, en cada obstáculo que se enfrentó el pueblo de Israel en el desierto, murmuraban. Porque la murmuración siempre va a llegar cuando tú te sientes incómodo. Ahí va a llegar la murmuración. Por eso tengamos cuidado, hermano. No, es que se lo estoy contando para que oremos, hermano. Mentira, hermano. Usted se lo cuenta, ay Dios santo, perdón Padre Celestial, ¿verdad? Pero así es, Señor. Usted busca el más chismoso de la iglesia para contárselo, hermano. Seamos sinceros, hermano. Te busca al que sabe que es boca suelta
Mire, se lo voy a contar en confianza, pero no se lo vaya a decir, por favor. Usted sabe, hermano, con qué intención lo hace. No, yo no, pastor, diga pues, hermano, hombre. Si no, ya me va a preocupar en el nombre de Jesús, hermano. Sí, sabemos a quién contárselo. Sabemos a quién decirlo, hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa. Mire, eso es lo que sucedió, mi hermano. Oiga bien eso. Mire, es que, hermano, su problema no era solamente las dificultades del pueblo de Israel, mi hermano, que estaban atravesando, sino la actitud con que ellos estaban reaccionando a esas dificultades. Por eso, hermano, ahí en el capítulo 14 de Números, hermano, encontramos que el pueblo de Israel, mi hermano, comenzó a murmurar. Cuando los espías regresaron, mi hermano, con la información de Canaán, hermano, comenzaron ellos a responder ante lo que ellos habían escuchado. Sí. Y ellos comenzaron a decir entre dientes: ojalá mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Ojalá mejor nos hubiéramos muerto de una vez en el desierto. Ojalá. ¿Va que si usted qué piensa? Si yo pienso lo mismo, va que sí. Démosle golpe de estado a nuestro líder de Iglefami. Ya nos cayó mal. Démosle golpe de estado al líder del ministerio en donde estamos. Es que no está haciendo bien las cosas. Démosle golpe de estado. Vayamos y pongámoslo, no en mal, sino digamos lo malo que está haciendo, para que de una vez le den en la nuca y lo saquen. Hermano, ¿eso es qué? Murmuración. No, pastor, es que mire, yo no soy chismoso, pastor. Yo vengo solo a contarle, pastor. Está bien, si lo hace para edificar, gloria a Dios, hermano. Pero si lo hace para destrucción, cuídese, hermano. Cuídese. Porque mire, en lugar de confiar en Dios, en lugar, mi hermano, de comenzar a confiar en Dios, ellos comenzaron a quejarse, hermano, y a proponerse regresar a Egipto. Eso es lo peor, hermano. Eso es lo peor. Hay gente que se va de la iglesia, mi hermano, se va de los caminos del Señor, hablando mal, hermano, de Dios. Hay gente incrédula, hermano, que viene y le pide al Señor, le dice: Señor, sana, liberta, Señor, restaura, bendice, Señor, pero quiero que sea aquí ahorita, Señor. Y como no fue aquí ahorita, se enojan con Dios y se van enojados de Dios. Es que Dios no responde, es que Dios no cumple lo que Él dice, y se van enojados y se van murmurando. Es que, hermano, el problema no es que se hace al tiempo de nosotros. Hermano, es que el problema no es que las cosas se hagan a nuestro tiempo. Oiga bien, el problema es eso, mejor dicho, que nosotros queremos que las cosas se hagan a nuestro tiempo y no esperamos el tiempo de Dios perfecto sobre nuestra vida. Y comenzamos a dudar y comenzamos a murmurar. Santo Dios, hermano, a su nombre, mis hermanos. Mire, no se quede callado, hermano, porque eso me deja mucho que pensar. Aleluya. Y hermano, la murmuración, ¿qué es lo que hace? Revela nuestra falta de gratitud. Revela, mi hermano, nuestra confianza. Mire, Dios les había bendecido, sí, Dios les había proveído agua, hermano, y en vez de decirle: Señor, gracias por el agua que nos diste, Señor, hoy tenemos hambre, Señor, ¿por qué no nos bendices, Señor, y nos provees, Señor, de bendición para nuestra vida? No, ellos no dijeron eso. Ellos, hermano, comenzaron, hermano, a reclamarle a Dios. Mire, porque si hacemos una petición, hermano, es como decirle: Señor, estoy pasando una dificultad, ayúdame, Señor, muéstrame tu camino, enséñame, Señor, cuál es el propósito de esto. Eso es una petición. Pero una murmuración, una queja, mi hermano, es: ¿por qué me pasa esto a mí? Dios no me ayuda, todo está mal, mejor me voy. Eso es una murmuración, es una queja. ¿Está conmigo todavía, hermano? En vez de agradecerle al Señor y decir: Señor Padre, mira, si el mes pasado, Señor, no tenía nada y me bendijiste, Señor, yo sé que este mes también me vas a bendecir y me vas a dar. Pero no, comenzamos a decir: no, es que Dios, ve, solo un poquito me dio. Y comenzamos a ser incrédulos, hermano, a rechazar la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso es que, hermano, las peticiones que nosotros hacemos delante del Señor siempre te van a llevar a buscarlo a Él. Pero la incredulidad, mi hermano, siempre te va a llevar a cuestionar a Dios. Pues hay que tener cuidado, porque sabes, hermano, que las consecuencias de la murmuración, hermano, es poder contaminar a otros. Eso hace la murmuración, contamina a otros. Eso es lo que comienza a hacer, hermano, produce desánimo, hermano, en la vida de las otras personas. Es que va que solo pisto en la iglesia usted. Sí, solo pisto usted. Que 200, que 100, que 50. Para mí quiero. ¿Va que sí usted? ¿Y usted se apuntó? Sí, yo me apunto. Ni se apunte, hombre, ni de nada. Mejor no lo haga, sálgase.
Uy, hermano, eso es murmuración. Y eso comienza a desanimar el corazón de los demás. Oye, si usted supiera en dónde se gastan el dinero, mire, ya cambiaron de carro, ya tienen otra casa, ya tienen esto, tienen el otro. Ahí lo están gastando. Por eso es que no compro todavía mi Hilux, hermano, ¿verdad? Si no van a decir que me estoy agarrando el pisto, no de afuera, sino aquí adentro. Reprendemos eso en el nombre de Jesús, hermano. ¿Sí? Eso pasa, eso sucede, hermano. Por eso tenemos que tener cuidado, porque nuestra murmuración puede desanimar a otros y ahí viene la consecuencia. Debilita la fe, impide ver las bendiciones de Dios. Y lo más grueso, hermano, produce disciplina divina. Por eso le digo, tenga cuidado. No hable mal del proyecto de Dios, hermano. No hable mal de la iglesia de Cristo, hermano. No hable mal de los líderes que Dios ha puesto, hermano, como autoridad dentro de esta iglesia. No hable mal de ellos, hermano. Y se lo digo con mucho amor, con respeto, hermano, y con humildad se lo digo. No hable mal, hermano, porque le va a ir mal. Ay, no, pastor, ¿cómo le va a ir mal, hombre? Y no es que me crea la gran cosa, los creamos la gran cosa, hermano. No, es que la Biblia lo habla y lo dice, hermano. ¿Qué dijo, hermano? Oiga bien esto. Mire, Aarón, hermano, y María, los hermanos de Moisés, hermano, hasta ellos les cayó la chibolita por murmurar. ¿Y cuál fue la murmuración? Mujercita que se consiguió Moisés, ¿va? Eso fue la murmuración. Mujercita que se consiguió. Sí, vos. Cusita tenía que ser. ¿Sabe qué es cusita, hermano? ¿No sabe qué es cusita? Era negrita. Una blanquita se hubiera conseguido. No esa color, como le dicen ahora, humilde, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Hermano, y comenzaron a murmurar. Comenzaron a hablar mal de su líder, hermano. Comenzaron a hablar mal del siervo, del ungido que Dios había colocado enfrente de ellos. Y la Biblia dice que a María le cayó lepra. Y a Aarón, mi hermano, su mano se llenó de lepra. ¿A consecuencia de qué, mi hermano? De la murmuración. Uy, hermano, ¿está conmigo todavía a esta hora, hermano? Hermano, no nos quejemos. Hermano, no nos quejemos constantemente de liderazgo, hermano. Yo sé, hermano, que no somos perfectos, hermano. Hay áreas en nuestra vida que el Señor sigue transformando, sigue cambiando, hermano. Pero no, hermano, en vez de ser, hermano, una piedra de tropiezo para su líder, sea alguien que lo empuje, mi hermano, para seguir la obra del Señor. Porque mire, hermano, ay, Dios mío, Moisés, hermano, ¿por qué no entró a la tierra prometida, hermano? Por culpa del pueblo, hermano. Por culpa del pueblo. Lo enojaron tanto, hermano, de la murmuración, hermano, que desobedeció a Dios por causa del pueblo. Dios le dijo, hablale a la roca. No, él vino y maleado, enojado, hermano, agarró y le pegó a la roca. Y no una vez, sino dos veces. ¡Pa! Le pegó. Y la gente dice, uy, ay, lo que está pasando, ¿verdad? Es nuestro líder, ya falló. Hermano, no, hermano, no hagamos eso. A su nombre, mis hermanos, apoyémoslos. Hermano, muchas veces criticamos en lugar de edificar. Es que es crítica constructiva, pastor. No, hermano, definamos. A su nombre, mis hermanos, nos enfocamos más en los problemas que en las promesas. Olvidamos las bendiciones de Dios que Él nos ha dado y caemos en la murmuración. ¿Y sabe cuál es el gran riesgo, hermano? Que cuando se cae en la murmuración, cuando la iglesia cae en la murmuración, pierde la sensibilidad del Espíritu, hermano. Lo pierde totalmente. Porque usted, su atención, su oído la está prestando a lo que la gente dice, hermano. A lo que la gente está comentando. Sí, usted puede venir y puede venir y decir entre los hermanos, ¿verdad? No, hombre, es que esa predica al pastor no sirvió. Es que debía ser con más amor, con más ternura. Es que debía irse por este lado. Hermano, y si Dios había dado esa palabra, y si yo le pongo atención a lo que mis hermanos están diciendo, entonces yo me decía, está bueno, la próxima más suavecito se las voy a dar, ¿verdad? Más suavecito lo voy a hacer. ¿Qué estoy haciendo, hermano? Estoy dejando de escuchar la voz de ¿quién? De Dios. Ese es el gran peligro. Por eso, hermano, usted no escuche la murmuración que hay a su alrededor. Si alguien viene, mi hermano, y comienza a decirle, mire, le quiero contar de algo, hermano Freddy. Mire que hermano Dulio está hablando mal de usted y está diciendo esto y esto y esto y esto y esto. A usted deténgalo en ese momento y dígale, tranquilo, hermano,
vamos a buscar a hermano Dulio y platiquemos con él. ¿Qué está diciendo de mí, hermano? No, a mí me lo dijo Tonito. Jalemos a Tonito pues y platiquemos. No, yo lo escuché por ahí, hermano. Yo no lo dije, yo lo escuché. ¿Quién? Por ahí. Hermano, cortemos eso en el nombre de Jesús, hermano. A su nombre, mis hermanos. Cortemos eso del que dicen, del que me dice, del que lleva, del que trae. Cortémoslo en el nombre de Jesús, hermano, porque eso nos hace detenernos en la sensibilidad del Espíritu Santo. Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. Hermano, mire, entre veces ya ni hacemos ni decimos lo que tenemos que decir de parte de Dios, porque digo, es que hermano Dios se va a enojar porque la vez pasada me dijeron que se enojó con lo que le dije o lo que dije en la prédica. A su nombre, mis hermanos. Que muy serios, en la mañana estaban un poquito más contentos, hermano. Muy serios están ustedes, hermano. ¿Les sigo, hermano? Ahí la paramos. Siga, tengo como 4 más aquí, hermano, porque el pueblo de Israel no entró. Pero mire, hermano, si hablamos más de los problemas que de la fidelidad de Dios, estamos cometiendo un gran error. Cuidemos lo que estamos hablando, hermano. Si estamos más criticando, mi hermano, y estamos murmurando, hermano, en vez de estar edificando, tengamos cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Porque, hermano, algo que debemos de hacer, hermano, es que como iglesia debemos de estar agradecidos, mi hermano, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando hay un corazón agradecido, mi hermano, eso atrae la presencia de Dios y el favor de Dios en todo lo que hacemos. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores esta tarde. Mire, y algo más, hermano. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque comenzó a escuchar voces incorrectas, hermano. Comenzó a escuchar voces que no debía de escuchar. En Números 13, mi hermano, en este contexto de Números 13 que le acabo de decir, las voces incorrectas fueron aquellos 10 espías que regresaron, mi hermano, de Canaán. Y regresaron con un informe lleno de miedo, lleno de incertidumbres, hermano, lleno de incredulidad, lleno de pesimismo. Ellos regresaron con eso. Y aunque dijeron la verdad, porque dijeron la verdad, ellos no estaban mintiendo. Ellos dijeron la verdad. Hay ciudades fortificadas, hay gigantes en ese lugar, hermano, hay adversidades, lo hay y lo habían, hermano. Pero el problema es que ellos interpretaron la situación, mi hermano. Oiga bien esto, sin tomar en cuenta el poder y la promesa de Dios sobre su vida, hermano. Eso fue el problema. Ellos lo tomaron de esa manera. Y el problema, hermano, es que Israel no solamente fue, mi hermano, y los escuchó, sino que también decidieron creerles a ellos. Iglesia, tengamos cuidado de quién estamos escuchando, iglesia. Tengamos cuidado de quién estamos escuchando. Hoy, hermano, hay un montón de predicadores allá afuera. Hay un montón, mi hermano, hoy de personas, hermano, que enseñan a través de las redes sociales. Tengamos cuidado, hermano, de quién estamos escuchando. Porque muchas veces esas personas van muy, hermano, son muy contrastantes a lo que nosotros enseñamos en este lugar. Van muy allá, mi hermano, de la enseñanza que en este lugar se da. Y eso lo que produce, mi hermano, es que nosotros nos desviemos del camino en donde el Señor nos está llevando. La Biblia dice, mi hermano, que las ovejas oyen la voz de ¿quién, mi hermano? Sí, igual sucedió en la mañana. Igualito sucedió. Espero que ahorita sí funcione. Hermano, las ovejas oyen la voz de ¿quién? Aleluya, hermano. Hermano, usted escuche la voz de ¿quién? De su pastor. Mire, hermano, pero hay gente que viene y comienza a buscar la voz de otras personas. Por eso, hermano, cuidadito, y usted anda invitando gente ajena a este ministerio, hermano. Cuidadito, mi hermano, y usted ande permitiendo que gente llegue a orar a su casa, mi hermano, sin conocerlo antes, sin pasar por esta cobertura, hermano. Cuidadito. Porque hay gente, hermano, que viene y ve a la hermana. Oye, esta hermana Dios la usa en la oración. Es que yo vi cómo Dios la usa. Hasta habla en otras lenguas, hasta da profecía. Hermano, véngase, vaya a orar en mi casa. Mire, porque el pastor no ha llegado, pero venga, vaya a orar usted, mi hermana, por favor. Cuidadito y haga eso, hermano, sin que usted no conozca a esa gente, o si nosotros no hemos dado la autorización para que esa persona vaya a orar en su casa, hermano. Cuidado, porque lo único que va a cargar, mi hermano, son más chamucos a su casa. Tenga cuidado. Y puede ser el ungido de Dios, puede ser respaldado por Dios, hermano, sí, pero está fuera de cobertura. Y eso atrae y abre puertas
para que el enemigo se meta en nuestra casa, hermano. Quiero que entienda esto, y no se lo estoy diciendo, mi hermano, porque ahorita ha sucedido. No, le digo, hermano, porque son 40 años, hermano, de ministerio de esta casa, hermano. Y esos 40 años hemos aprendido eso. Hay una historia oscura de la iglesia, hermano. Hay una parte oscura que casi no hablamos. Pero en este lugar, al inicio del ministerio, va hermano Freddy, hermano Elías, va que sí. Se metieron voces extrañas, hermano, que vinieron hablando de parte de Dios. Y hermano, y eran al principio respaldadas por Dios. Pero el problema, mi hermano, es que esas voces se dejaron manipular por el enemigo. Y comenzaron a desviar, hermano, la iglesia, a llevarla a una división, mi hermano, a poder cortar, mi hermano, la cabeza de los pastores, hermano, en ese entonces, de nuestro apóstol, de nuestra pastora. ¿Sí o no, hermano Freddy, hermano Elías? ¿Va que sí? Por escuchar voces extrañas. Por eso, hermano, usted escuche la voz de quién, hermano. ¿Está conmigo o no está conmigo? Porque la Biblia dice que el que está conmigo, conmigo está, y el que no está conmigo, contra mí está. El que entendió, entendió, va, hermano. A su nombre, mis hermanos. Tenga cuidado, hermano, de veras. Tenga cuidado, hermano, de quién escucha, mi hermano. Ya no le digo en la radio, porque creo que radio ya no escucha, va, hermano. Porque escucha en las redes sociales. Hermano, tenga cuidado, porque muchas veces, hermano, ya lo decía nuestro apóstol en esas, porque hoy, hermano, las prédicas las queremos de 1 minuto, si es posible de 15 segundos. Solo la palabra que queremos. Esa me gustó. Eso es lo que quería escuchar. Mire, ¿sabe qué es lo que sucede cuando hablamos de voces extrañas, hermano? Llegamos con la hermana, quiero un consejo. Mire, usted arrepiéntase y sométase al Señor. Eso no me gusta. Hermano, deme un consejo. Mira, arrepiéntase, meta al Señor. Hermano, un consejo. Siga adelante. Usted es el siervo, la sierva que Dios quiere para decir, esta sí me gustó, aquí me quedo. Cuando Dios, hermano, ha estado hablando, ese es el problema, que muchas veces nosotros queremos escuchar lo que nos conviene y no lo que necesitamos en nuestra vida. Por eso, como pastores, hermano, a su nombre, el pastor conoce a las ovejas, hermano. Conoce a las ovejas. El pastor es el mejor lugar donde usted puede llegar, mi hermano, a hablar, a dialogar, a descargarse, mi hermano. Y aunque no le guste el consejo, mi hermano, es el consejo que Dios ha dado en base a cómo el pastor conoce a la oveja. Créame, hermano, aunque no estamos cerca de usted al 100%, hermano, créame lo que lo conocemos. Créame, hermano, que sabemos qué es lo que ha estado pasando en su vida. Créame, mi hermano, como dirían por ahí, hasta que de pata cojeaba, hermano. Lo conocemos, hermano. Y hemos estado orando, clamándole al Señor. Pero, hermano, no corramos a otros lugares a querer escuchar una voz que pueda edificar nuestra vida. Y lo único que está haciendo es sacándonos del propósito de Dios. Tengamos cuidado, hermano. Aún dentro de la misma iglesia, tengamos cuidado, hermano. Porque hay gente, hermano, que viene y dice, este líder de Iglefami sí me cae bien, esta líder de jóvenes me cae bien, aquí me voy a quedar con ellos. Aquel no cae mal a ustedes. Es que mi líder no le tengo la confianza suficiente, pero a ella sí me voy a descargar en ella, hermano. Tengamos cuidado. No andemos buscando voces que queremos escuchar a conveniencia, no, hermano. Escuchemos la voz de Dios a través de las coberturas que Él ha puesto en nuestra vida, hermano. Porque la Biblia dice que ellas velan por nosotros, hermano. Ellos cuidan de nosotros. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, hermano. Que ellos escucharon más la voz, hermano, contraria que la voz que Dios había puesto en la vida de Josué y Caleb. Porque ellos dijeron, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más poderosos nosotros que ellos, hermano. Había una palabra de afirmación. Pero los 10 espías afirmaban, no podremos subir contra de ellos, porque es más fuerte aquel pueblo que nosotros. Hermano, Israel decidió escuchar la voz, hermano, del temor, en vez de escuchar la voz de Dios, la voz de fe. Porque, hermano, ¿qué son las voces incorrectas? Son aquellas, hermano, que nos influencian a que nos apartemos de la voluntad de Dios, a que nos apartemos del propósito de Dios, de la promesa de Dios. Hermano, pueden ser esos consejos contrarios a la palabra del Señor. Pueden ser opiniones, hermano, basadas únicamente en conceptos humanos. Pueden ser personas, hermano, que desalientan nuestra fe. Son corrientes de pensamientos que promueven la desobediencia. Son mensajes, hermano, que exaltan los problemas y minimizan a Dios. Tengamos cuidado, hermano, donde estamos poniendo nuestros oídos. ¿Por qué, mi hermano?
Porque esos fueron los peligros para el pueblo de Israel. Porque una voz equivocada, mi hermano, puede cambiar totalmente el destino de una persona. Lo puede cambiar totalmente. Sí, 10 hombres desanimaron al pueblo de Israel, a una nación completa. Los dejó, mi hermano, oiga bien esto, los dejó, mi hermano, solo mirando la promesa, mi hermano. Pero por escuchar la voz de aquellos 10, no disfrutaron de la herencia prometida. A su nombre, mis hermanos. Aleluya, hermano. Seguimos, hermano. Mire qué dice la palabra del Señor, hermano. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5, 21, 22. Examinemos todo, examinándolo todo, retener lo bueno y abstenernos de toda especie de maldad. La Biblia dice en Filipenses 4, 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno en nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuidemos, hermano, cuidemos las voces. ¿Por qué? Porque las voces, mi hermano, oiga bien, la voz, hermano, aleluya, santo Dios, hermano. Ay, Dios mío, hermano, tengamos cuidado, hermano. Santo Dios, hermano. Bendito Dios, hermano. Si usted está invitando, hermano, aleluya, santo, a personas a su casa, aún siendo líderes o ancianos de la iglesia, y si los ancianos no han avisado a su cobertura, tenga cuidado, hermano. Hasta en eso, hermano, tenga cuidado. Hermano, esto ya está fuerte, hermanos, en el nombre de Jesús, hermano. Hermanos ancianos, si ustedes los invitan a orar a algún lugar, avisen, hermano, informen. Sí, para que el enemigo no gane ventaja. Hermano líder, informe dónde anda, qué es lo que va a hacer, hermano. Porque así es como el diablo se mete. Así como es como escuchamos la voz equivocada, hermano. Porque ¿qué andaba haciendo Eva sola, mi hermano, en el huerto? La pregunta y la incógnita es: ¿dónde estaba Adán en ese momento? ¿Qué estaba haciendo? Hermano, cuando estamos sin cobertura, ahí es donde el enemigo, mi hermano, nos atrapa. Ahí es donde el enemigo se nos mete, hermano, y comienza a meter voces de confusión en nuestra vida. Comenzamos a escuchar voces que no son correctas, hermano. Y eso, ¿sabe lo que hace, mi hermano? Eso solamente nos hace sacarnos del propósito del Señor, mi hermano. Eso lo único que hace, mi hermano, es poder, hermano, sacarnos de la promesa, de la herencia del Señor, para que la disfrutemos. Porque si hay muchas personas que escuchan predicaciones, hermano, y comienza, hermano, a predicar. Es que estos caras de chanchos, ¿verdad? Estos hijos del diablo. Estas son las predicas que a mí me gustan, me llenan, dice, hermano. Y cuando vienen aquí a la iglesia, hermano, ya ni coco le ponen a uno como pastor. Ya solo vienen por compromiso, por llenar el requisito. Ya no ponen atención. No, mejor voy a ir a escuchar ahorita que llegue a la casa una buena prédica de mi predicador favorito, dice, ¿verdad? Lo voy a ir a poner. Esas sí me llenan, me fortalecen. Cuidado, hermano, porque entonces usted está escuchando voces ajenas. Y hay de usted, hermano, porque entonces yo no voy a entregar cuentas de usted, hermano. Sí, hermano, ¿es cierto? ¿O no es cierto, hermano? ¿Está conmigo todavía? ¿No está conmigo, hermano? Mire, pues no se enoje, pues, hermano, no se enoje. Sí, se lo estoy diciendo por amor, hermano, sí. Porque yo deseo y anhelo, hermano, que usted viva en esta tierra, mi hermano, una vida de abundancia, de prosperidad. Usted disfrute de esa herencia prometida en este lugar, hermano. Usted la disfrute. Por eso, hermano, algo que usted tiene que hacer, mi hermano, es respetar a sus coberturas, hermano. Respete a sus coberturas, ame a sus coberturas, cuide sus coberturas, hermano. Hónrelos en el nombre de Jesús, hermano. Hónrelos. Porque eso fue otra razón, hermano, por la cual el pueblo de Israel no entró. Porque ellos se rebelaron contra la cobertura que Dios había puesto sobre sus vidas. Mire lo que, hermano, vemos acá. Hermano, dice la palabra del Señor, hermano, que en Números 14:10 dice: y entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Oiga, ¿a quién iban a apedrear, hermanos? Lo iban a hacer contra Moisés y contra Aarón, contra sus líderes, hermano. Lo iban a hacer, ¿por qué? Porque no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo con lo que Dios estaba diciendo. Hermano, mire, en términos generales, hermano, una cobertura es la autoridad, es la guía, hermano, el cuidado, la protección espiritual que Dios ha establecido para dirigir un pueblo, hermano. Eso es la cobertura.
Esa es la persona, mi hermano, que Dios ha establecido. Y en el caso de Israel, mi hermano, ¿quién fue la cobertura que Dios estableció sobre ellos? Padre, perdónalo, Señor. No han leído la Biblia, Padre Celestial. ¿Sí ha leído la Biblia, hermano? ¿Cuál fue la cobertura que Dios puso, mi hermano, humanamente? Para que me entienda, en otras palabras, ¿cuál fue el hombre que Dios puso al frente del pueblo de Israel que comienza con M? Aleluya, gracias, Padre, por revelárselo, Señor. Sí, hermano, fue Moisés. Era el líder, mi hermano, escogido por Dios para con ellos. Ahora le pregunto, ¿Moisés era perfecto, hermano? No era perfecto. Tenía sus deficiencias, hermano. Tenía, hermano, áreas en su vida que Dios seguía trabajando. Pero Dios lo había puesto al frente de ese pueblo. Pero lamentablemente el pueblo se rebeló contra Moisés, hermano. Y en realidad, mi hermano, lo que ellos estaban haciendo no es que se estaban rebelando contra Moisés, sino que se estaban rebelando en contra de Dios, hermano. Eso es lo más fuerte, hermano. Por eso cuando usted se rebela en contra de su líder, en contra del anciano, en contra del pastor, usted no se está rebelando en contra del hombre, usted se está rebelando en contra de Dios que lo puso como autoridad dentro de la iglesia, hermano. Tenga cuidado, hermano. Porque yo anhelo, yo deseo, hermano, que juntos disfrutemos de las promesas de Dios, hermano. Pero tengamos cuidado, y es importante poder decirlo, hermano. Porque las voces extrañas, hermano, hoy en día dicen, cobertura no existe. Eso de cobertura no es bíblico. Y así dicen, hermano. Hasta se atreven a decir, eso de padre espiritual no es de Dios, no es bíblico. Vaya a leer la Biblia, hermano. Lea bien la Biblia, ahí la Biblia lo habla, lo expresa, lo dice bien. Pero el problema, hermano, que ahí está el enemigo metiendo esas voces extrañas. ¿Para qué? Para que usted desobedezca a su cobertura, no se sujete y usted diga, ese es un hombre cualquiera, común y corriente, y a eso tengo que sujetarme. Porque así dicen, hermano. No los de esta iglesia, gloria a Dios, hermano. De esta iglesia no, hermano. Así lo dicen. Por eso, hermano, la palabra del Señor dice que Dios tomó, mi hermano, la rebelión del pueblo de Israel contra su siervo Moisés. La tomó para sí mismo, hermano. Porque así dice Números 14:11. ¿Hasta cuándo he de irritar a este pueblo? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Mire, esto me recuerda, mi hermano, cuando Samuel se acerca con Dios y le dice a Samuel a Dios, Dios, este pueblo me está rechazando. Ya no quieren que sea el juez sobre ellos. Ya no quieren que sea sacerdote ni profeta sobre ellos. Y que le dijo Dios a Samuel, hey Samuel, perdóname, pero te estás creyendo gran cosa. Pero tranquilo, hombre. Realmente al que están rechazando es a mí. Por eso cuando usted rechaza a su pastor, cuando usted rechaza a su líder, usted está rechazando a Dios, hermano. ¿Está conmigo todavía, hermano? Por eso la rebelión siempre ha sido uno de los pecados más destructivos dentro del pueblo. Hermano, cuando usted se rebela, detrás de eso hay orgullo, hay autosuficiencia, hay falta de humildad, mi hermano, hay resistencia a esa autoridad divina, hermano. Tengamos cuidado, amada iglesia. Tengamos cuidado de no caer en eso. Santo Dios, hermano. Porque cuando una persona rechaza la dirección de Dios, hermano, que Dios ha establecido, rechaza esa cobertura que Dios ha establecido sobre su vida, corre un gran riesgo de poder perder su rumbo en su vida espiritual. Mire, y a mí me sorprende el rey David, hermano. David, hermano, dice que estaba Saúl. Saúl había pecado en contra de Dios, inclusive Dios ya lo había rechazado, mi hermano, de su presencia. Pero David, mi hermano, David tuvo la oportunidad de poder matar a Saúl. Pero ¿qué dijo David, hermano? Líbrame, Jehová. ¿De qué, mi hermanos? De tocar a su ungido. David sabía que Saúl había sido ungido por Dios, hermano. Aunque el hombre lo había escogido, Dios lo había ungido, lo había colocado. Si tocaba a Saúl, estaba tocando lo que Dios había establecido, mi hermano. Por eso, hermano, por amor a usted, por amor a Dios, por amor a sus generaciones, ame a sus coberturas.
Respete la autoridad que Dios ha puesto. Respétenos como pastor. Respete a los ancianos. Respete al liderazgo que Dios ha puesto en esta casa. Respételos, hermano. Ámelos, cuídelos, hermano. En el nombre de Jesús, hágalo. A su nombre, mis hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque estamos velando por su vida espiritual. Estamos velando por su vida espiritual, hermano. Estamos guiándolo. Aunque tal vez a usted no le parezca, hermano. Hermano, es que al final es la carne la que no le parece. Pero Dios está revelando por dónde caminar, hermano. Y es ahí donde usted tiene que sujetarse, caminar en humildad, en rectitud, mi hermano. No resistirse a la autoridad que Dios ha puesto. A su nombre, mis hermanos. Y se lo digo con todo respeto, se lo digo con toda humildad en el nombre de Jesús, hermano. Se lo digo de verdad, se lo digo. Amén, hermanos. Amén, 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 hermano. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios. ¿Y sabe cómo se refleja, mi hermano, cuando alguien niega la cobertura? Constantemente está cuestionando al líder. Hermanos, vamos a recolectar una ofrenda. ¿Y para qué? Hermanos, vamos a ir a evangelizar. ¿Y por qué? Hermanos, vamos a hacer. ¿Para qué? ¿Por qué? Y todo está cuestionando, hermano. Es alguien que no está a favor de esa cobertura, hermano. Desprecia las instrucciones que recibe. Hermanos, vamos a irnos por esta cuadra y después cruzamos a la otra. Ay, no, yo quiero irme recto porque es más cerca, ahí me voy a ir. Ay, Dios, hermano. Rechazan esa dirección de Dios. Hermano, así como lo hicieron el pueblo, hermano, de Israel. Hermano, intentan escoger nuevos líderes, hermano, para regresar a Egipto. Sí. Comienzan a decir, es que este líder no sirve. Hablemos con el pastor que nos lo cambie, que pongan a otro, o hagámosle la vida imposible a este líder hasta que se canse y que se vaya de aquí. Cuidado, hermano, cuidado, cuidado. Porque usted no se está rebelando en contra del líder, está rebelando en contra de Dios, hermano. Quiero que entienda eso como un principio bíblico para su vida, hermano. Y hasta buscan apedrearlos, hermano. Buscan apedrearlos. ¿De qué manera? Hacerlos quedar mal en todo. Mire, quiero informarle que llega tarde, a las 7:15 llega. Mire, fíjese que llegó y comienzan, hermano, buscando la manera de hacerlo quedar mal, hermano. No, hombre, tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. ¿Está conmigo todavía, hermano? Ya se enojó. Hermano, ¿sabe por qué? Porque vuelvo a repetir, la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y a lo largo de la Biblia Dios ha establecido líderes, hermano. Ha establecido líderes para instruir, para cuidar, para dirigir a su pueblo, hermano. Y esto significa que los líderes son, mi hermano, a su nombre, mis hermanos. Esto significa que los líderes no son perfectos, ya se lo dije, hermano, pero sí son puestos por Dios sobre usted. Ahora, hermano líder, pastores, tampoco estamos absueltos de ser corregidos. ¿Sí? Eso no significa que no vamos a ser corregidos. Todavía seguimos, hermanos, siendo corregidos. Amén, hermanos líderes. Amén, hermanos ancianos. Amén, hermanos pastores. Seguimos siendo corregidos. Porque eso es lo que el Señor nos enseña. No crea, hermano, yo sigo siendo corregido para la gloria del Señor, hermano. A veces me cae mal, pero digo, Señor, gracias, porque lo necesito. La humanidad entre veces no nos deja ser corregidos, hermano, pero cuando permitimos al Espíritu Santo que esté en nosotros, hermano, entonces con lo que hace, actuamos, hermano, con respeto, con humildad y bajo esa sujeción bíblica, lo que la palabra del Señor dice, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Sigo, hermano, me quedo ahí, porque yo ya lo vi más enojado, hermano. No, hermano, seguimos, hermano. Sí, en el nombre de Jesús, hasta que sus crezca, terminamos, hermano. Hoy en la mañana fue hasta que me dio hambre y terminé ahí, mi hermano, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, cuando hablamos de sumisión, hermano, hacia un líder, oiga bien esto, no significa que tampoco idolatre al líder, hermano. Yo no le pido que me idolatre como pastor, hermano, no, por favor. Si usted tiene mi foto por ahí pegada, mi hermano, quítela en el nombre de Jesús, hermano, por favor. Sí, no, hermano. El poder estar sujetos, hermano, a esa sujeción, a esa cobertura, no significa idolatrar, hermano, sino significa poder reconocer el orden establecido por Dios, hermano. Eso es lo que busca. Por eso, hermano, oiga lo que estoy diciendo. Usted quiere ser una iglesia bendecida y prosperada, hermano. Entonces, llevemos a cabo todo esto. Se lo digo a la luz de la palabra del Señor, hermano. Israel rechazó a Moisés.
Israel, mi hermano, comenzó a rechazarlo, pero realmente estaba rechazando, hermano, a Dios, al Dios que lo había enviado. Hermano, quizás, hermano, nosotros rechazamos la dirección de Dios establecida, hermano, por el hombre. Tal bien, está bien, hermano, está bien, rechácelo. Pero hermano, no corramos el riesgo de perder la bendición que Dios quiere que recibamos a través de esa instrucción que se nos ha sido entregado, hermano. Tengamos cuidado, a su nombre, mis hermanos. Sí, ¿sabe por qué, hermano? Y con esto termino. Porque estamos postergando el tiempo de la visitación del Señor. Estamos postergando, mi hermano, el tiempo que Dios venga a poder bendecir nuestra vida. Eso es lo único que estamos haciendo cuando no somos incrédulos. Hermano, cuando hermano, comenzamos a murmurar, cuando vamos en contra de nuestros líderes de la cobertura, hermano, cuando comenzamos nosotros, hermano, a negar esa dirección, lo único que estamos haciendo, mi hermano, es postergando el tiempo que Dios, hermano, ha establecido en nuestra vida para hacerlo. Mire, eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Dice la Biblia, hermano, que 40 días los espías, hermano, estuvieron reconociendo la tierra de Canaán. 40 días. Y el Señor le dijo, hermano, que por esos 40 días, hermano, que ellos habían pasado reconociendo la tierra y habían llevado iniquidad en su corazón, entonces por 40 años ellos iban a pasar en el desierto, un año por día. Yo le quiero preguntar, ¿cuánto tiempo usted va a seguir postergando la bendición de Dios para su vida, hermano? ¿Cuánto tiempo usted va a seguir postergando, hermano, el tiempo de la visitación de Dios para su vida? ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto tiempo? Dios había preparado un momento específico, mi hermano, para esta primera generación que salió de Egipto. Había preparado un tiempo específico para introducirlos a la tierra prometida. Y esa era su oportunidad, esa oportunidad divina que Dios les había presentado. Estaban, mi hermano, en la frontera, estaban para entrar, hermano. Pero ¿sabe qué pasó? Lo despreciaron, desaprovecharon la oportunidad. Hermano, y tengamos cuidado, porque cuando desaprovechamos las oportunidades que Dios da a nuestra vida, muchas veces ya no regresan, hermano, ya no vuelven. Y uno dice, ay, Malaya, me hubiera mantenido ahí, hubiera aguantado, hubiera resistido. Hoy sí pónganme, hoy sí tengo tiempo, hoy sí tengo ganas, hoy sí le voy a entrar con todo. Perdón, hermano, pero el tiempo ya pasó. Se terminó el tiempo, el momento que tenías que aprovecharlo, hermano. Esa generación que salió de Egipto, hermano, perdió la oportunidad que Dios les había dado para entrar en la tierra prometida. Pero sus hijos creyeron. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Sus hijos creyeron, obedecieron, hermano, y entraron a poseer lo que sus padres habían rechazado. Dios había preparado a Canaán para que esa generación, esa primera generación entrara, pero dudaron, fueron incrédulos, hermano. Fueron desobedientes, perdieron la oportunidad. Pero mire lo que dice Números 14:31. Vuestros hijos, de los cuales dijisteis que servirían de botín, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. La promesa no se anuló, la promesa no se canceló, la promesa siguió. La promesa que Dios le había dado a Abraham, hermano, siguió la promesa, solo que había cambiado de generación. Otra generación disfrutó, hermano. Por eso yo le decía del ejemplo, hermano, de la herencia que tal vez su padre le quería dar, pero usted por sus malas decisiones buscó la muerte. Hermano, ¿de qué sirvió esperar tantos años? Hermano, yo quiero que entienda esto. Hay momentos oportunos de Dios, hermano. Hay momentos que Dios, hermano, ha establecido para la visitación. Hay momentos que Dios ha establecido, hermano, para ruptura, para liberación, para conquista, mi hermano. Hay puertas que Dios ha abierto para que experimentemos su propósito, hermano. Iglesia, debemos de discernir esos tiempos. Debemos de saber en cuándo debemos de meternos y cuándo debemos de permanecer en ellos. Esa primera generación, mi hermano, tuvo su momento cuando llegaron a las puertas de Canaán, pero lo despreciaron. Pero la segunda generación, mi hermano, tuvo su momento 40 años después. Y ellos sí no la despreciaron, hermano. Ellos sí no la despreciaron.
Pero ¿sabe cuál fue la diferencia entre la primera y la segunda generación? Es que mi hermano, la segunda generación respondió con fe y respondió con obediencia, hermano. Eso fue la diferencia. Yo anhelo, hermano, mire, yo bendigo esta iglesia, mi hermano, porque nos ha tocado que pastorear, mi hermano, varias generaciones para la gloria del Señor. Hermanos como hermano Elías, de hace años, más de 40 años dentro de la iglesia. Hermanos que llevan 15, 10 años, jóvenes, hermanos, que crecieron conmigo de niños, como el caso de hermana Hilda, que crecimos de niños, hermano, dentro de la iglesia, y que hoy estamos sirviéndole al Señor. Como los hijos, hermano, de usted, hermano, como sus nietos, que hoy estamos pastoreando para la gloria del Señor. Pero ¿sabe cuál es mi anhelo, hermano? Mi deseo como pastor es que todas las generaciones entremos a la tierra prometida. Que todas las generaciones, hermano, podamos disfrutar de las bendiciones de Dios sobre nuestra vida, hermano. Ese es el deseo que hay en mi corazón. Esa es la oración que yo le digo al Señor: Padre, del más grande, Señor, aún del que está en el vientre, Señor, permite, Señor, que podamos entrar en esa herencia que tú has prometido, Señor. Que lo podamos disfrutar, Señor. Porque mire, Dios, hermano, Dios tiene tiempos específicos en los cuales Él llama, en los cuales Él abre puertas, en los cuales Él, hermano, presenta oportunidades. Y hay momentos que debemos de entender, mi hermano, que hay momentos que debemos de obedecer y no cuestionar. Hay momentos que debemos de servir y no ser servidos. Hay momentos, mi hermano, de conquistar esos nuevos territorios espirituales. Hay momentos de avanzar en el propósito de Dios para nuestra vida, hermano. Debemos de entenderlos en el nombre de Jesús. Por eso cuando a usted se le dice, hermano, entre a S4 Líder, entre al discipulado, entre, mi hermano, a consolidación, hermano, se lo estamos diciendo porque anhelamos una transformación en su vida, hermano. Por eso, mire, yo voy a corregir hoy, hermano, algo. Ya no digamos, si usted quiere, entre. No, ya no, hermano. Aquí no es si usted quiere. Aquí es usted entra o no entra, simple. Pero el que entra va a recibir bendición, hermano. Aleluya, su nombre, hermano. Mire, le voy a poner un ejemplo bien claro. Hay hermanos que hace 20 años se les dijo: entren al proceso de la visión, entren. Y después de 20 años siguen sentados. Hay hermanos que desde hace, hermano, 10 años se los dije: métanse al instituto bíblico, métanse, hermano, y siguen ahí, no quieren. No quieren y están ahí, hermano. Cuando Dios está llamando a obediencia, hermano, Dios nos está llamando a fe. Porque Dios no ha abandonado su propósito para con nosotros, hermano. Pero debemos de aprender, hermano, a aprovechar las oportunidades de Dios para nuestra vida. Porque hay temporadas, determinadas de Dios para nosotros, para bendición, hermano. Y Dios quiere que nos metamos en el nombre de Jesús. Dios quiere que nos metamos, hermano, porque al final, yo sé, hermano, yo sé, usted puede decir hoy: pastor, ya pasé mi temporada, ya hice lo que tenía que hacer, pastor, ya. No, hermano, no digamos eso. Su temporada no ha pasado, hermano. Si usted está vivo todavía, tiene oportunidad de servirle más al Señor, hermano, de poder creer, hermano, en la promesa del Señor y poder tomar posesión de la promesa del Señor, hermano. Es que, hermano, Dios sigue obrando. Aunque algunos decidamos quedarnos atrás, hermano, Dios va a seguir obrando en la generación que decida buscar del Señor, hermano, decida obedecer, decida meterse. Por eso, mi hermano, cada generación tiene su oportunidad. Cada generación tiene su responsabilidad. Cada generación tiene una visitación especial del Espíritu Santo. La pregunta es, mi hermano, ¿hemos aprovechado o las hemos dejado pasar esas oportunidades que Dios nos ha dado? Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos hoy. Que hay peligros, hermano. Hay peligros que nos pueden detener a no entrar en la tierra prometida. Y la herencia espiritual, mi hermano, la herencia espiritual no se pierde para la iglesia de Cristo. Esa está vigente todo el tiempo. Pero cada tiempo y cada generación tiene una visitación de Dios muy diferente. Muy diferente, hermanos. Pero lastimosamente hay generaciones que han perdido la visitación de Dios, como la generación de Elí, hermano, que perdió la visitación de Dios. Y sin duda alguna siempre habrá al final, mi hermano, un grupo, un remanente del Señor llamado, hermano, que se preparó. Tal vez no son los escogidos, pero sí se prepararon y solo están esperando para poder tomar la estafeta y seguir adelante, hermano.
Como aquel Samuel, que Samuel no lo andaba buscando, hermano. Samuel no lo andaba buscando, pero Samuel estaba cerca de la presencia del Señor. Y ahí vino Dios y lo tomó, hermano, y le dijo: venite, te estoy llamando. Por eso Abraham le dijo al Señor: Señor, tú has prometido darme generación, y yo no quiero que mi herencia la pueda recibir alguien que no es de mi sangre. Yo quiero que mi herencia la reciba un hijo mío. Mire qué increíble esa palabra, hermano. Abraham sabía que debía de transferir esa visión, esa fe, esa obediencia, pero necesitaba transferírsela a alguien que estuviera alineado a él. Y no solamente esas bendiciones, hermano, espirituales, sino también esas bendiciones materiales. Porque los nacidos de nuevo, le vuelvo a repetir, los nacidos de nuevo no perdemos la salvación, hermano, pero sí perdemos los beneficios del reino de Dios. Los perdemos porque no queremos disfrutarlos acá en la tierra. Así que, hermano, Dios quiere que disfrutemos de sus herencias. Dios quiere que disfrutemos de su bendición acá en la tierra, para seguir disfrutándolos en la eternidad.